Un saludo fraternal a cada uno de ustedes, amados hermanos, que el día de hoy nos permiten poder compartir. Nos ha llegado una pregunta importante e interesante. ¿Cómo prepararnos para tiempos difíciles? Y de esta pregunta hemos decidido abordarla desde la perspectiva de las 10 enseñanzas que nos deja el Arca de Noé. Yo creo que para todos es sabido que Noé fue un personaje que nos recuerda que el trabajo constante, la obediencia a Dios, tiene su recompensa. Para algunos, Noé es un mito. Para el creyente, no es un mito, sino que es un personaje que nos ilustra que con entereza, dedicación, podemos salvar no solo nuestra vida, sino también la vida de los nuestros. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que le invito a que me acompañe en este tema y que pues le sea de utilidad. Preparémonos para el tiempo que estamos viviendo. Damos inicio al texto de Mateo 24 y dice la escritura: cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él estando entonces en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron ya en una parte especial y les dijo: dinos, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Vendrán muchos en mi nombre, es decir, profesarán a Jesús, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo será un principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces, me permito decirles, mis amados hermanos, es tiempo de analizar, escuchar al maestro que nos dijo que era necesario que todo esto aconteciera. Momentos difíciles ha vivido la humanidad siempre. Momentos de dificultad se han vivido a lo largo de la historia. Todas las generaciones han tenido momentos difíciles. Pero también hay quienes se han sabido preparar. Uno de los primeros personajes que recuerdo que se supo preparar fue José con su familia. Se prepararon para los tiempos difíciles. Quizás tú estés viviendo un momento complicado en un sentido personal, como también familiar. Puede ser diferentes enfoques que estés viviendo y que sea algo muy difícil. Déjame decirte que la palabra de Dios nos dice y nos da la esperanza que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Confiemos, entreguemos nuestra voluntad y preparémonos. La mejor manera de poderse preparar es atendiendo su palabra. Amén. Entonces, volviendo a las 10 enseñanzas que nos deja el Arca de Noé, pasamos a la primera enseñanza. La puntualidad. Uy, qué difícil es este valor. Sobre todo en algunos países
hay malas costumbres, indican a una hora y se llega tiempo después. Esto, aparte de ser incómodo para la persona que espera, también habla de qué es lo que nos construye o aquello que nos identifica o nuestros valores. Sin duda alguna que la puntualidad es un valor que el creyente en Jesús debe de tener. Por lo tanto, lleguemos a la hora de la cita, lleguemos al tiempo propicio. Esto me recuerda a la enseñanza de las 10 vírgenes que nos plantea Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, las 5 restantes eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, y aquí alguien dirá, pero ¿qué pasó? ¿Acaso Jesús no es puntual? Bien, es puntual. Él ya determinó el tiempo en que las cosas deben de suceder. Es más, el texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos indica que en el momento que se había destinado que él debía de venir a la tierra, vino a la hora que se indicó que debía de suceder. Claro, tardándose el esposo porque no está en nuestro tiempo. Nosotros conceptualizamos que él viene en cierta estación y no es a nuestro criterio, no es sobre nuestra lógica, sino es al tiempo de Dios. Tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Ahí vemos una de las características que tiene la iglesia, que tienen las comunidades de fe. Estamos durmiendo, no estamos preparados para el tiempo que se avecina. Son tiempos convulsos, pero también son tiempos de esperanza, donde muchos resplandecerán, como dice el texto de Daniel, resplandecerán con una luz fuerte, potente, y brillarán como las estrellas por siempre, dice. Pero estos justos, dice Daniel, y veamos qué palabra tan interesante, la justicia. La justicia debe de ser no solo un valor, sino que tiene que ser también una forma de vida. La justicia es pronta, la justicia no demora. Dice el texto bíblico, Deuteronomio, justicia, justicia perseguirás. Es decir, tenemos que buscar actuar en justicia, pero no dejemos esto para mañana, no dejemos esto para después. Hay que hacerlo ahora. Busquemos mientras que pueda ser hallado. Entonces, en esos tiempos difíciles que tú puedas estar viviendo, este consejo dice, prepárate, pero ahora, sé puntual, ahora, no lo dejes para mañana, porque de seguro podrá suceder lo de las 5 vírgenes insensatas, que decidieron guardar un poco de aceite. La diferencia entre unas y las otras es que las insensatas no tenían aceite extra. No es que hayan dormido y por eso hayan sido insensatas. Es que no se prepararon con aceite extra. Porque cuando el novio venga, necesitaremos tener abundancia de palabra para poderle identificar. Porque también conocemos y sabemos que el sistema de la bestia podrá engañar a muchos. Y muchos serán engañados. Aún aquellos a los que se les fue dada la promesa. Eso me recuerda al texto de Mateo 8, que dice que inclusive, tú puedes leer el texto del centurión, al final de hablar sobre este caso precioso, indica que muchos que son Israel no entrarán.
Peculiar, ¿no? Bien, entonces continuamos. Aparte de ser puntuales y prepararnos ahora, hay una segunda virtud que deberíamos aprender del arca de Noé. 2. Entendimiento. Binah. Sabiduría. Todos somos diferentes. A pesar que todos estemos en el barco, en el mismo barco, somos muy diferentes. Pero tenemos que aprendernos a tolerar. La tolerancia, aparte de ser una virtud, nos recuerda que el creyente tiene que aprender a soportarse. De hecho, el texto del apóstol Pablo dice soportándonos unos a otros. Yo me imagino y estoy muy seguro que haber estado en ese barco por más de un año, porque no fueron solo 40 días duró el diluvio, pero mientras que bajaban las aguas, estar ahí por un poco más de un año fue algo muy difícil para todos. Aprender a compartir el alimento, el aprender a tolerar los olores de los demás, las buenas y las malas costumbres, los diferentes caracteres. Qué complejo ha de haber sido estar allí. Pero claro, el llamado que Dios nos hace es también a que rindamos nuestro ego, a que rindamos nuestro yo. ¿Te imaginas haber dormido a la par de un hipopótamo, de un elefante, los olores de un zorrillo? Sí, claro, Dios estaba allí, pero el hecho que Dios haya estado ahí no quita la naturaleza de cada uno de los que estaban dentro del arca. Esto me recuerda muy bien al texto de Romanos 12:8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ay, nosotros queremos tener lo que tiene Pepito. No, hermanos. Cada uno nació con un propósito, con un nombre, con una misión. Y no podemos tener lo del otro. Ese es un pecado. La codicia, los celos. No. Yo, Juan Carlos, soy muy diferente a alguien más. Y lo que tiene Luisito, lo tengo yo. Gracias a Dios que somos diferentes. Y todos los miembros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, es decir, conforme a la instrucción que se recibió. O si del servicio, dedíquese en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nos tenemos que enfocar en la misión que Dios nos ha dado y trabajar en esa misión. No es por casualidad que tienes los dones que Dios te ha dado. No es por casualidad el talento que Dios te dio. Y si quizás no has descubierto cuál es tu misión de vida, debes de preocuparte. Preocuparte. ¿Por qué? Porque quizás no has comenzado a caminar. Déjame darte una opinión. Tu propósito de vida es acercarte a Dios. El Salmo 73 en los últimos versículos dice, qué bueno, me es bueno, dice David, estar cerca de Dios. Acércate a Dios. Karov, cercano está Él
está en tu boca, dice Deuteronomio. No es como cruzar el mar, no es como ir al cielo. Él está cercano a ti. Quédate cerca, pero también recuerda, no solo es estar cerca en un sentido físico, esto trasciende. Debes de querer estar pegado a Él, es decir, apegado. Quiere decir, consume su palabra, porque allí estarás tú viviendo en su voluntad. Es decir, cada mandamiento que Él nos dejó no es por el simple hecho de que yo tenga que cumplir con eso, sino que ahí hay un misterio de cómo acercarme a Dios. Lo digo de otra manera. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Sabemos que hay una promesa. Quedémonos solo en la posición de honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento yo lo puedo cumplir en un sentido literal y de seguro que tendrá su recompensa. Pero si en cada mandamiento que Dios me dio comienzo a observar que me acerca a Dios y me pregunto de qué manera me acerca, descubriré grandes misterios. Quiero decir, aquel que es incapaz de honrar a padre y madre, será incapaz de honrar a Dios. Porque si no honramos a aquellos que vemos, ¿cómo pues podremos honrar a alguien al que no vemos? Interesante, piénsalo. Quiero decir entonces, cada mandamiento nos apega al Dios que nos llama. Siguiente enseñanza. Punto número 3. Planea a futuro. Noé construyó por mucho tiempo. Por lo menos han pasado 80 años. ¿Te imaginas de levantarse todos los días a trabajar? Trabajar 80 años para construir un arca. Y te diré algo más. No había llovido sobre la tierra. Entonces Dios le dice, tú haz un arca porque lloverá. ¿Qué es eso? No lo sé. Noé no sabía que era llover. Y la gente quizás se burlaba, quizás se reía porque él hablaba de algo que no existía. Pero él fue visionario. Él vio la voluntad de Dios y descubrió que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Es su palabra. Él nos muestra algo que quizás todavía no ha venido. Hebreos 11 nos dice que esa es fe, pero nosotros operamos en ella. Esto me recuerda dos textos. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Eso no va a pasar. A mí no. Si yo creo en Jesús, eso no pasará. Amados hermanos, la Biblia está llena de mensajes de personas que creyeron en Jesús y pasaron momentos difíciles. Efectivamente. Dígame usted alguno que no. Claro, eso es algo normal. También me recuerda el texto de Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, que dice, fíate en el Señor de todo tu corazón. Es decir, mi corazón va a creer plenamente en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ya me imagino yo, Noé diciendo, bueno Dios, hasta que no me mandes una sierra, no me mandes energía, yo no construiré este barco porque está muy difícil. Pues no, durante 80 años, más de 300 días trabajando, me imagino él tomó un descanso semanal, estuvo creyendo en la promesa sin menguar
y sin ponerle a Dios condición alguna. Se preparó, no se apoyó en su propia prudencia, y dice el texto de Proverbios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiero decir, amado hermano, entonces es tiempo, es necesario y es prudente que empieces a planear a futuro. Es bueno que te prepares para los tiempos que vienen, porque son tiempos donde veremos la misericordia de Dios. Dios no nos abandonará, pero también debemos de ser precavidos. Esfuérzate y sé valiente. Lo recuerda José que se preparó, no por el hecho de ser José o de ser Jacob, el que recibió la promesa, no necesariamente por llevar ese nombre y esa promesa consigo, dejaron de resentir la carestía que estaba en ese momento de la historia. Muy bien, pasamos a la cuarta enseñanza que nos deja el arca de Noé. Nunca te sientas viejo. Uf, es que yo ya estoy grande. ¿Cuántas personas he escuchado que dicen, hermano, es que yo estoy grande? Yo por eso le aconsejo, busque a Dios de joven, porque ya a mi edad yo ya no cambio. Uf. O muchos que me han dicho, es que a mi edad me cuesta entender, comprender, caminar o transformar mi vida. Dice la escritura, y dijo el maestro, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, ve y échate al mar. Alguien en un sentido literal alguna vez ha dicho, ¿y qué montaña ha sido enviada al mar? Pues bueno, ahí está hablando en un lenguaje precioso Jesús y nos está diciendo que las montañas son los obstáculos mentales que nosotros nos ponemos. Son esos pensamientos que decimos, es que mi edad, es que yo no tengo habilidad, es que para mí es muy difícil. Me recuerda un poquito a Moisés. Moisés se quejó ante Dios y dijo, es que yo soy tartamudo, yo tengo un problema con hablar. ¿Qué dijo Dios? Vaya, toma a tu hermano Aarón. ¿Ustedes creen realmente que Dios hubiera podido darle la facilidad de habla a Moisés? Si hizo lo que hizo, todas las plagas que sucedieron, todos los milagros que sucedieron, y no hubiera sido capaz Dios de sanar la boca de Moisés. Entonces, los problemas que tenemos están en nuestra mente. Entonces, si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos hacer que nuestros pensamientos no sean nuestros pensamientos. Así dice la palabra de Dios, que mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Podríamos decirle a Dios, tú me puedes transformar. Dios, tú me puedes cambiar. Un dato interesante. Noah, como es su nombre en hebreo, que significa reposo, por cierto, tenía más de 600 años cuando comenzó su misión. Y nosotros nos quejamos porque tenemos 40, 50, 60 años. Alguien tendrá 80 y dirá, yo no puedo. Y yo sé que tú sabes este texto bíblico. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció nuestro Señor. A los 100 años tuvo a su hijo. Dios, pero la promesa, ¿cuándo vendrá? No depende de ti, no depende de mí. ¿Cuándo se han de dar a conocer las promesas a tu vida? Inclusive tú puedes estar ya muy avanzado de edad. Dios te puede dar la promesa para que la disfrutes un día y eso te bastará, porque vendrá de Dios y la podrás disfrutar. Tus tiempos no son los tiempos de Dios. Noah, como decía, su nombre significa reposo. De hecho, el nombre Noah, si se lee al revés en hebreo, significa gracia.
Mira que la gracia de Dios está sobre tu vida, echa mano de la voluntad de Dios, porque esta es una forma de prepararse. Prepárate, prepárate para lo que viene. Son buenos tiempos para el pueblo de Dios. Me recuerda, hablando de los buenos tiempos, que el pueblo de Israel vivió las plagas, pero no les afectaron. Las primeras 7 plagas no les afectaron. Las últimas 3 sí les podían afectar si no cumplían con cierta condición. Hoy el pueblo cristiano tradicional, no todos, un grupo dice, es que nosotros no veremos la ira de Dios. Yo estoy convencido que nuestros ojos verán esas plagas que se derramarán sobre el mundo, pero no nos afectarán. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido apartados para Dios. Bien, pasamos al quinto punto. No escuches a la gente que critica, el criticón. Mira, apártate de esa gente que es víbora con la lengua. Aléjate. ¿Por qué? Porque te van a inducir al mal. Terminarás hablando mal. Dirás cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues bueno, continuemos con el trabajo que se nos encomendó. ¿Cuál es el trabajo? Pues es predicar el Evangelio. Esto me recuerda al texto del Salmo 1. Feliz aquel hombre que no estuvo en el consejo de malos. Cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra árbol, árbol puede significar hombre. Quiere decir que cuando nosotros leemos el Salmo 1, por eso nos dice que ese hombre que no escucha el consejo es como un árbol. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín, ellos escucharon la voz de una serpiente que estaba en ¿dónde? En un árbol. Había un, un personaje, mira, árbol, que tenía una lengua mala. ¿Cuál fue el fruto que consumieron? Muchos dicen manzanas, ¿no? Algunos dicen, no, fueron higos. Y otros dicen, no, fueron uvas. Nada de eso. Nada de eso. El fruto que ellos consumieron fue escuchar la voz, el consejo de alguien mal. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque si escuchamos a la gente que nos da un mal consejo, podemos caer en un mal camino. Por el contrario, toma delicia en la ley de Dios y medita de día y de noche, porque su ley es buena. El Salmo 119, todo el Salmo 119, que es el más grande que tenemos, pasa hablando las maravillas de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nos instruye. ¿Por qué? Porque nos dice qué está bien, qué está mal. ¿Por qué camino tenemos que andar? Y esto nos lleva al siguiente punto. Y dice de la siguiente manera. Consejo número 6. Esfuérzate. Salmo 1 nos decía que debíamos de meditar en la ley de Dios de día y de noche, en todo tiempo, y eso requiere esfuerzo. Tú me dirás ahora, pero es que lleva tiempo. Efectivamente, lleva tiempo, pero tienes que buscar acercarte a Dios, tienes que procurar apegarte a Él. Búscale mientras que pueda ser hallado. Mira, ¿cómo prepararse? Búscale en todo tiempo. Y este esfuerzo que planteamos en el punto número 6, todo lo que realices, dice el texto que tú miras en pantalla, hazlo como para Dios. Es decir, tienes que hacerlo con alta calidad. Esto me recuerda al texto de Colosenses 3:23 al 24. La carta dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Bueno, ¿cuál fue la recompensa que tuvo Noé? La obediencia salvó su vida.
Interesante. Hagamos las cosas como para Dios y no como para los hombres. Entonces, y reforzando, Noé fue puntual, llegó a tiempo antes de el tormento que vino para la humanidad. 2. Entendió que era lo que Dios quería, salvarlo a él y salvar a la creación. Número 3. Planeó a futuro. Se dio cuenta que era necesario ponerle una puerta, una ventana. También supo cómo separar a los animales, en dónde ubicar los alimentos, en dónde depositar las aguas, y me imagino que se preparó con paja, con heno, algo para abrigarse. Fue visionario. También, punto número 4, no se sintió solo. Se dejó acompañar de sus seres queridos. No tienes que buscar que alguien más te apoye en tu familia. Allí puedes echar mano. Es que mi familia es la que menos me escucha. Definitivamente. Eso va a pasar. No existe ningún profeta en su propia tierra. Pero también el ejemplo es muy importante. Si tú vas trabajando en el ejemplo, no te apoyas en tu propia posición, haces partícipes a todos los miembros de tu familia, eres un buen ejemplo, no eres egoísta, de seguro que te empezarán a escuchar, ¿no? Y sobre todo la oración, ¿no? 5, pues había gente que le criticaba a Noé, este está loco, que está construyendo, eso no sirve. Pues resulta que él creó, o te apoyas de la gente mala. Se esforzó, de seguro, en algún momento se ha lastimado, eh, se esforzó, de seguro que en algún momento la sierra no funcionó, se rompió, faltó brea para recubrir el arca, de seguro que necesitó construir los materiales para edificar el arca, de seguro que tuvo que construir escaleras, y de seguro que los materiales le fallaron en algún momento. Pero se esforzó. Muchas veces tenemos que volver a comenzar todo aquello que ya hicimos y recorrimos. Es como una impresora. Donde ha impreso, donde ha pasado la tinta, tiene que volver y repasar para que quede fija esa impresión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que nos tenemos que esforzar y dedicar. Esfuérzate ahora debes de esforzarte. No mañana, es ahora. El punto número 7, busca una buena compañía. Alguien dirá, pero hermano, yo ya me casé y mi compañera no está conmigo. Mi compañera va por otra ruta. Bueno, aparte de orar, debemos de dar ejemplo y busquemos apoyarnos en aquellos que sean afines a nosotros. Por ejemplo, el texto de Efesios 4:16 dice de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, qué importante, el amor es el ingrediente secreto para poder construir. Eso significa que quizás tu compañero o tu compañera no está queriendo hacer las cosas bien, no se está esforzando. Pues aplícale amor, y con mucho amor y paciencia, porque el amor puede cubrir multitud de pecados. Si por ejemplo tu compañero o tu compañera dice, no, porque mira, yo ahora no puedo porque tengo que lavar los trastes, porque tengo que salir, porque tengo que hacer tal mandado, apóntate a apoyarle para que terminen pronto y luego se dediquen. Tú me dirás, oh, pero eso es muy cansado para mí. Pero es que entonces estás operando con tus propias fuerzas, estás operando con la bendición de Dios.
Y de seguro que todo requiere paciencia. ¿Te recordarás tú cuando eras niño? ¿Cuántas veces tus padres tuvieron paciencia contigo? Tus maestros. Me dirás, no, pero es que a mí no me tuvieron mucha paciencia. Bueno, pero entonces tú eres hijo de Dios y tienes que poner el ejemplo. No hay excusa. Eso que nos quede muy claro. Pasamos al punto número 8. Este punto también es necesario abordarlo con sabiduría. Hemos dicho anteriormente, apóyate en aquellas personas que te sean afines. Apóyate en aquellas personas que estén en una misma sintonía. Pues Noé se apoyó de aquellos que estaban cercanos, sus propios hijos. Bien, punto número 8. No pierdas la esperanza. Yo me pongo en los zapatos de Noé. Qué difícil, ¿no? Después de un año que te ha dicho Dios que va a llover, nunca ha llovido sobre la tierra, porque es un rocío el que riega la tierra. No hay lluvia. Pasa un año, pasan 2 años, 3 años, muchas lunas, y no llueve. Llevas toda una buena parte de tu vida construyendo una edad avanzada y no está la respuesta de Dios. No pierda la esperanza. Como bien sabemos, nuestro inicio puede ser muy difícil, complicado. Quizás recibamos burlas. En algún momento vamos a ver la recompensa de Dios. Job 8:7 dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Quiere decir esto. ¿Cómo me debo de preparar? Con esperanza, confiando que no es del que corre, no es del que vuela, es de Dios el que tiene misericordia de ti. Y es en los tiempos de Dios. Tenemos que aprender a oler cuándo es el tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Noé le llevó muchos años sembrar, más de 80 años sembrar, para después cosechar la salvación de él y de su familia. Abraham, muchos años, 75 años, Dios hace un pacto con él, aproximadamente. Y a los 100 recibe la promesa, 25 años trabajando en ello, 25 años después recibió la promesa. Yeshua, Jesús, más de 30 años aproximadamente preparándose para después comenzar a operar en el ministerio que Dios le había encomendado. Y todos los hombres de fe caminaron de esta manera. Y aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. Wow, Job, qué interesante, qué personaje tan increíble, ¿no? Lo que vivió. Romanos 10:17 nos dice así que la fe es por el oír. Fe es instrucción, es la firmeza. La palabra fe y la palabra amén y la palabra verdad, emet en hebreo, vienen de la misma raíz. Emuná, amén, emet. Emuná es fe, amén es una palabra que usamos mucho en nuestra oración, y emet, que es verdad. Estas palabras vienen de la misma raíz y se relacionan con la firmeza. Estando yo firme, la firmeza viene por lo que yo oí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo oigo? La palabra de Dios. Si tú oyes consejos malos, ¿estarás firme? No. No estarás apoyado en la roca, estarás apoyado en la arena. La parábola, ¿verdad? Aquel hombre que decidió construir su casa sobre la roca y aquel hombre que decidió construir su casa sobre la arena. Decide pues, ¿qué consejo vas a dejar que te alimente todos los días? Si tú le buscas a Dios de vez en cuando tienes problemas, enciendes televisor, pones una prédica o vas a la iglesia cuando tienes problemas, tu fe no está bien, no estás firme y poco podrás soportar y prepararte para los momentos que vienen para la humanidad. Son momentos muy difíciles. Como hemos leído anteriormente, son momentos donde se escucharán muchas cosas.
guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Muchas situaciones vendrán al mundo, pero tú y yo nos debemos de preparar. ¿Cómo me preparo? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me es útil. Dice que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Prepárate, estás a tiempo. Número 9. Haz la voluntad de Dios. Dios le dijo a Noé, haz una barca. ¿Y qué tal si Noé te imaginas sugiriéndole a Dios, mira Dios, y si mejor construye un edificio? No, que es un arca, que tiene que tener estas características. ¿Te imaginas Noé sugiriéndole a Dios, y si pongo 2 puertas? Fue una, porque una es la puerta que conduce a la vida eterna. Yo soy la puerta, dijo Jesús. No le sugieras nada a Dios, cumple su voluntad. Si Él dice una situación, pues es esa la ruta. El amor de Dios es grande, pero solo será salvo aquel que haga su voluntad. Me recuerda al texto de Juan. El Evangelio de Juan es precioso, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Perfecto. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. No, pero mira Dios, que yo lo que quiero es sugerirte tal cosa. Hay problemas. Yo me recuerdo de Abraham, lo he leído, por sugerirle a Dios o proponerle que podía ser su hijo, el de la sierva. Mira lo que pasó. Y hoy en día esos conflictos resurgieron. Problemas entre primos, problemas entre hermanos en Oriente Medio, ¿verdad? Ismael con Isaac, por quererle echar una manita a Dios. Cuidado, no es por ahí, no va por ahí el asunto. Y esto me recuerda al texto de Mateo 19:16. Vamos a agrandar la pantalla y mira tú qué precioso. El contexto es del hombre rico, ¿no? Yo leeré el texto que está con negrita y tú absorbe el mensaje que es precioso. ¿Qué haré para tener la vida eterna?, le pregunta el hombre rico. Y Jesús le dice, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos y nos apegan a Él. Nos recuerda cuál es su forma de pensar, su sapiencia. Nos recuerda qué es lo que Él desea para el hombre. Por lo tanto, recuerda Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es momento de que confiemos en Dios, que avancemos según su voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Esas fueron las palabras que Jesús dijo. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué mensaje tan precioso el que Dios nos invita a obedecer. La obediencia traerá consigo muchos regalos, muchos presentes a nuestra alma. Me recuerdo cuando leo el texto de que Jesús está siendo bautizado y en el bautismo dice Dios, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Ya, precioso. ¿Y por qué tiene complacencia en ese hijo? Porque está cumpliendo su voluntad. Un ejemplo de esto es el bautismo. Era normalmente con el propósito de limpiarse a causa del pecado, pero Jesús nunca pecó, efectivamente. Lo que pasa es que Él está en obediencia dando un paso importante en su ministerio.
Está queriéndose limpiar y, sobre todo, la palabra aquí sería consagrar. O sea que él hizo algo indebido. Nunca, para nada. En él nunca se halló pecado. Pero está queriendo perfeccionar el camino. Sí, piénsalo y medítalo. Por eso dijo, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Porque obedeció a pesar que no había pecado en él. Dijo, bueno, haré este ritual que es el bautismo. Consagraré mi camino. Lo dedicaré a Dios. Recuerda a aquellos hijos, ¿verdad? Que le dicen a sus papás, pero ¿por qué me estás regañando? No te estoy regañando, te estoy exhortando a que seas mejor. ¿Pero por qué? Porque es necesario corregir siempre. Aunque estemos haciendo las cosas bien, siempre se puede hacer de mejor manera. El punto número 10. Ten fe. La tormenta puede ser muy dura, puede ser un diluvio, pero mantente firme. Siempre habrá una esperanza. Recuérdate de esa promesa. El arco iris es una señal de un pacto. Dios no quiere destruirte, ni a ti ni a mí. Aferrémonos a su promesa. Trabajemos, dediquémonos y acerquémonos a Dios. Así que la pregunta sigue vigente. ¿Cómo me preparo para tiempos difíciles? Pues me preparo haciendo su voluntad, esforzándome, no cayendo en cuento de lo que la gente pueda decir. Trabaja en la palabra de Dios. Dedícate. Llénate de la palabra de Dios en todo momento. Y a su tiempo, Dios tendrá una bendición para ti. ¿Cuál es esa bendición? Su vida. La vida eterna. Así que gracias por escuchar este mensaje. Te insto a que tú lo puedas compartir con seres queridos, amigos, personas que estén necesitadas. Tú estás advertido y sabes que tienes que prepararte para los tiempos que se acercan. Son tiempos donde veremos la misericordia de Dios, pero también veremos que su voluntad es real y su voluntad prevalece. Déjame bendecirte con la oración que dijo Dios que debíamos de bendecir a los Ben Israel, a los hijos de Israel. ¿Verdad? Cierra tus ojos, extiende tus manos como que recibes algo, una señal de fe. Acompáñame en hacer silencio y recibir esta bendición. Que Hashem te bendiga y te proteja. Que Hashem ilumine su rostro hacia ti y te dé gracia. Que Hashem dirija su rostro hacia ti y te conceda sobre ti paz. Yivarejeja, Tunai, Vishmereja, Yaera, Donai, Panabeleja, Vikuneja. Isa, Donai, Panabeleja, Desem Leja Shalom. Amén. Que el Padre te bendiga y dé claridad a tu entendimiento y te dé sabiduría para que operes en sus mandamientos. Amados hermanos, un gusto. Hasta pronto.